Tenemos el mundo en nuestras manos. Hola amigos, hoy estoy aquí para decirles varias cosas. Primero tuve una entrevista muy especial con Raúl Durán de Arbexpan. Me dejó un poco impresionado porque los servicios de verdad son servicios bien importantes para la comunidad hispana. Están trabajando mucho para la comunidad hispana y además de eso para la comunidad hispana que en Estados Unidos no tiene el estatus migratorio definido, o sea que tienen su número del IRS. Eso es importante porque no todos los bancos están prestando ese servicio. Hay muchos bancos que están sacando las cuentas de las personas que tienen número del IRS. Por eso es importante que ustedes lo sepan. Pero más importante es que las compañías, las empresas también tienen ese derecho a tener sus cuentas bancarias allí. Es más, están prestando o están haciendo sus tarjetas de crédito de las compañías con el número del IRS. Eso no está en todos los bancos y por eso me parece importante esa información. La entrevista va a salir muy pronto con Raúl Durán de Arbexpan. Quiero que tengan en cuenta esa entrevista porque de verdad que mucha gente me ha estado preguntando sobre varias cosas. Una, sobre los planes de retiro, porque como ya hemos comenzado a hablar un poco de lo que usted debe pensar en el futuro a raíz de varias entrevistas, entre ellas con Hermes Guardado, que tuvimos una entrevista sobre las bienes raíces, que cuál era el beneficio para el futuro de tener un bien raíz, o sea, un ingreso pasivo, porque no te estás directamente trabajando y por eso se llama ingreso pasivo. No estás trabajando directamente para conseguir ese ingreso, sino que se lo genera el bien que tú vayas a comprar, el bien raíz que tú vayas a comprar. Otra cosa importante con los bienes raíces, como lo explicó Hermes esa vez de Casa Soñada, él estaba hablando muy claro sobre la parte de pronto de que tú compras un bien ahora y te vale 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, pero tiene una plusvalía un año después o los mismos 6 meses después, que de pronto ya si lo compraste en 50,000 de pronto puede valer en ese momento a 60,000, 70,000 y tiene ya una plusvalía de 20,000. Quiere decir que la inversión en bien raíz es importante. Por eso me pareció importante esa información de Arbexpan, porque ellos están prestando también para ese tipo de, digamos, de compra de la propiedad raíz con intereses muy bajos. Es importante que lo tengan. Él mismo recomienda que ustedes averigüen en varios bancos, pero bueno, la información está y quiero que la escuchen para que sepan y puedan pensar en su futuro. Es mi mayor deseo. Hablábamos en estos días, el domingo exactamente, el domingo hablábamos sobre las metas. Una de las metas que ustedes tienen que tener clara, amigos, es qué es lo que van a hacer en el futuro. Siempre le he dicho a ustedes, no siempre vamos a ser jóvenes y hermosos, sino que también en algún momento no vamos a tener esa capacidad para producir más y tenemos que pensar en ese futuro. Llámese 401k, que también lo tiene Arbexpan, llámese inversión en lo que tú quieras hacer, en lo que te sientas más seguro. Para mí las inversiones más seguras son las de propiedad raíz y por eso se los recomiendo, porque de hecho tenemos nosotros propiedades raíces pensando en el futuro, pensando en que seguramente el ingreso pasivo nos va a hacer de que nosotros no solamente podamos tener nuestros planes de retiro también o nuestro Social Security o nuestra jubilación, sino también un ingreso adicional. Siempre me ha parecido muy particular. Cuando llegué a Kansas City, trabajé en un hospital para ancianos. Trabajaba en la parte de la medición de algunos alimentos y me parecía muy triste que la gente estuviera tan sola, que la gente estuviera aislada, que la gente mayor estuviera aislada. Entonces es ese de pronto pensamiento que no regularmente la gente lo hace, ese análisis que la gente lo hace. Siempre pensamos en el presente, pero no pensamos en el futuro, en qué puede pasar en el futuro con nosotros mismos. Los hijos no son nuestros hijos, los hijos son los hijos del mundo. Eso dije Jalil Gibran y es cierto, los hijos tienen que partir en algún momento y seguramente quedan solos. Ya hay mucha gente joven que ya se queda sola, que se ha quedado sola y son jóvenes.
En este momento mi hermana, que tiene 50 y algo de años, no le digo porque si no se va a enojar, pero ella ya está sola con su esposo. Es exactamente igual. La gente va a partir, entonces tenemos que pensar en nuestro futuro. Y yo trato de decirle a todos nuestros clientes que por favor piensen en su futuro. No siempre vamos a tener esa capacidad. Y otra cosa importante, también les hablaba en las metas. Las metas las tenemos que tener muy claras y por escrito. A veces tenemos ganancias o utilidades y las desperdiciamos, no las ahorramos, no pensamos en ese futuro. Por eso me parece muy importante esa entrevista, no se la pierdan la entrevista. Hay muchas entrevistas en que han sido importantes. Recuerden que nuestro canal siempre está tratando de informar. Alguien me hizo la observación de que exactamente qué era mi canal. Lo que pasa es que para ser un empresario tenemos que pensar en todo. Nosotros tenemos que ser íntegros y eso lo decía de pronto en esa entrevista. Nosotros tenemos que pensar en todo. Nosotros tenemos que motivarnos todas las mañanas, nosotros tenemos que ser coherentes, nosotros tenemos que vivir en el consciente, nosotros tenemos que estar pensando en que no solamente somos empresarios normales, somos unos empresarios diferentes, somos unos empresarios actualizados. Tenemos que pensar en nuestros sistemas actuales, tenemos que estar pensando en la actualidad, en el celular, en el Facebook, en el Instagram, para poder colocar nuestros negocios allí o tener digitalizado algunas cosas. Es tratar de ubicarnos en un contexto diferente al que nosotros teníamos anteriormente. Por eso hablo de todo, por eso quiero entrevistar a todos, por eso creo yo importante que debemos hablar de muchos temas, de muchos aspectos importantes y entre ellos el futuro. El futuro es importante porque ¿qué hacemos nosotros con ser excelentes empresarios o nosotros querer llegar a un éxito si nosotros ni siquiera sabemos cómo vamos a poder llegar a él o qué vamos a tener nosotros en ese futuro? Mucha gente, y de verdad tengo clientes en los cuales ha tenido mucho dinero y el dinero se acaba, el dinero se fue o las inversiones que hicieron fue gastaron en carros, en vehículos, los cuales son muy costosos y los sacas, puede costar 70, 80 mil dólares, pero lo sacas del dealer o de la venta de carros y ya no te vale ese valor, ya te vale mucho menos. Es diferente a que si yo pienso de pronto, ok, tengo una utilidad y yo voy a comprar una casa, pues lo que le estaba diciendo, lo que había dicho la persona, el funcionario de Casa Soñada, la plusvalía, o sea, me va a costar un poco más. Hay veces que hay recesión y yo eso lo entiendo. En el 2008 pasó acá en Estados Unidos. De pronto mi casa bajó de valor, pero igual, así mismo como baja de valor, ahora vale 3 veces de lo que yo la compré. Entonces es eso lo que nosotros debemos pensar, en qué es la inversión que nosotros debemos hacer para el futuro. Bueno, algunas personas dicen, ok, de todas maneras yo voy a pensar en mis hijos. También igual, si tú piensas en tus hijos o en dejarle algo a tus hijos, pues también tienes que pensar en el futuro. O si de pronto tú quieres que tus hijos estudien, también tienes que pensar en el futuro. Por eso es importante que pensemos en el futuro. Por eso un empresario no puede ser un empresario con un solo contexto, debe ser un empresario con diferentes contextos. Es como el mundo, ¿no? El mundo es redondo y así mismo somos nosotros. Nosotros tenemos que tener todo ese círculo en nosotros. Nosotros tenemos que no solamente pensar en una cosa, sino pensar en muchas cosas. Debemos ser integrales, debemos ser empresarios integrales en los cuales tengamos todos los aspectos como empresarios. Nadie, de verdad que nadie puede ser exitoso si no piensa en una integridad. Debemos pensar en todo, debemos pensar en el presente, en el futuro, lo debemos pensar. Yo soy un convencido de eso. Ser exitoso implica tener muchas cosas en nuestro cerebro, implica analizar muchas cosas, cambiar nuestras rutinas, cambiar nuestra manera de hacer los gastos. Debemos invertir más que gastar, debemos pensar en que de verdad cuando tengamos una utilidad, está bien, hay parte de diversión, por supuesto que hay parte de diversión.
Sabes que les recomiendo un programa que va a salir sobre presupuesto. Cuando yo hablaba de metas, también se puede hacer con un presupuesto real. Yo hablaba en ese programa, o hablo en ese programa, de dos aspectos, de dos clases de presupuesto. Un presupuesto que se hace inicial cuando tú comienzas tu compañía, que es cómo va a comportarse tu compañía. ¿Qué es lo que tú esperas de tu compañía? ¿Cuántos ingresos tú crees que vas a ganar? ¿Y qué gastos van a generar esos ingresos? Porque pues hay gastos de salarios, hay gastos de publicidad, hay gastos de la renta. Entonces un presupuesto es muy importante porque yo proyecto qué es lo que voy a gastar. Y hay un presupuesto que ya es con lo generado o ejecutado. O sea que ya tengo un tiempo en mi compañía, pero necesito también tener un presupuesto de cuánto me voy a gastar de acuerdo a lo que yo me gasté en el año pasado. Hagamos un ejemplo. Si yo digo que yo vendí 50,000 y gasté 30,000 y tuve una utilidad de 20,000, pues yo no quiero tener exactamente igual el próximo año, yo quiero tener mucho más. Entonces, si yo tengo 50,000, debo proyectar de pronto unos 60,000 o 70,000 para el próximo año. Pero ¿cómo lo proyecto? ¿Cómo hago eso? Entonces ahí es donde tú tienes que comenzar a ver qué es lo que puedes hacer para poder que yo pueda incrementar ese ingreso. O sea, puedo tener publicidad, puedo invertir en una website, de pronto puedo mirar a ver si es un restaurante, de pronto puedo mirar si me sirven las ventas que existen ahora, como el Uber Eats o DoorDash, o muchas aplicaciones que pueden existir para yo incrementar más nuestras ventas. Igual en todo, exactamente igual en todo, tú tienes que pensar qué es lo que voy a hacer para poder que mi ingreso sea superior y que mis gastos sean o menos o iguales a los que tenía. Algunas veces pues pueden ser un poco mayor, pero si van a proporcionar las ventas no hay ningún problema. Lo importante es que si yo aquí tenía una utilidad de 20,000, mi proyectado sea una utilidad superior a esos 20,000. Eso se llama presupuesto y eso se llama hacer unas metas claras. Creo que eso es lo que debemos hacer nosotros como empresarios. Creo que no quiero que se pierdan de verdad ningún programa de los que nosotros hacemos, porque son programas que los hacemos con investigación, que no los decimos por decirlos, que los decimos bajo unos parámetros que hemos analizado y que de verdad he escuchado de uno, de otro, y son conceptos personales que siempre les tengo que hacer la aclaración. Hay algunos conceptos personales. Por mi experiencia de muchos años como empresario, sé que hay algunas cosas que funcionan o sé que hay otras cosas que no funcionan. Nosotros trabajamos bajo los parámetros que el cliente quiera, pero yo siempre les digo, eso de pronto no te va a funcionar. Si tú no tienes un presupuesto, de pronto no tienes algo organizado, si no tienes autodisciplina, no vas a poder llegar a donde tú quieres llegar. Otro de los puntos importantes de pronto es la parte de los impuestos. Hay mucha gente, llegaba hace poco alguien a la oficina y decía, es que yo no estoy de acuerdo ni con la contabilidad ni pagar impuestos. Hay cosas que en cualquier país del mundo, así sea en cualquier continente, hay un compromiso de pagar nuestros impuestos. Aquí en Estados Unidos tenemos un compromiso casi obligatorio, más de $400, $600 la persona ya debe declarar. O sea, tenemos un compromiso también, porque si a nosotros nos están dando, porque nosotros no dar. Y esa es otra de las cosas. Entonces no es porque nosotros queramos o no queramos, es porque tenemos que cumplir con las leyes. Y una de las partes del éxito, y dicho por uno de los grandes, Brian Tracy decía, uno de los compromisos es nosotros también pagar lo que nos corresponde. Y cuando nosotros pagamos lo que nos corresponde, podemos tener o llegar a ese éxito deseado, porque no vamos a tener ningún inconveniente. Cuando la gente me dice que de pronto haga algo que no está dentro de la ley, yo le digo, mira, es que yo quiero dormir tranquilo. Si tú no quieres dormir tranquilo, es otro problema. Pero yo creo que es mejor dormir tranquilo. Cuando nosotros hacemos las cosas correctamente, seguramente vamos a dormir tranquilo. Porque llega mucha gente a la oficina con las cartas de 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. ¿Y qué hacemos? Es algo bien complicado. Cuando la gente se da cuenta de que no hizo las cosas correctamente, es que me explicaron mal,
es que me dijo la vecina, es que me dijo el vecino, pero eso no es que tú sepas como empresario tus deberes, todo lo que tienes que hacer. Y vuelvo y repito, para ser un buen primero líder exitoso, debe ser integral, y para ser integral debes tener todos los componentes. Piensa en eso, piensa en lo que yo te digo. Ese es mi mensaje de hoy, de verdad. Espero que no se pierdan ninguno de los programas, espero que no se pierdan el de Harvest Band. Recuerden verse todos los programas de Europa, que de verdad está espectacular. Estos programas los quedaron muy hermosos. Los paisajes son muy interesantes, hay gente que nos ha comentado, y por eso era lo que queríamos hacer. Queremos convertir nuestro canal en algo mundial, lo queremos expandir. Vamos a tener otra entrevista desde México, a una persona que nos concedió una entrevista de México, que tiene un proyecto interesante que lo van a conocer, y vamos a entrevistarlo. Es una videollamada, pero lo vamos a entrevistar, y luego seguramente iremos a México también a entrevistar allá a los empresarios mexicanos. Ok, ahí los dejo, amigos. Recuerden todo lo que les digo. Recuerden que tenemos el mundo en nuestras manos. Me encantó este mundo atrás mío porque es la representación de nuestro canal. Yo digo que el empresario debe saber que nosotros tenemos un mundo que nosotros debemos aprovechar. Quiero, antes de terminar, hay alguien que decía, cuando yo decía que el mundo me criticaba políticamente: no somos canal político, no hablamos de política, no hablamos de religión, hablamos de lo que se puede conseguir como empresarios. Esta persona de pronto se refería a que hablamos del mundo, y se reía de que nosotros no podemos tener el mundo en nuestras manos porque el mundo tiene muchos problemas. Lo sabemos. Conocemos los problemas del mundo, pero nosotros tenemos que enfocarnos en otras cosas. Es una de las cosas y de las recomendaciones que les dije en uno de los programas. Todas las mañanas, en vez de noticias, debemos motivarnos, debemos escuchar lo positivo. ¿Debemos estar actualizados? Sí, pero también debemos saber que nuestro cerebro está pensando y está trabajando con base en lo que tú estás maquinando. Si tú piensas en cosas malas, tu cerebro está pensando en cosas malas, y seguramente todo el día vas a estar así, y seguramente todo el día vas a estar de mal genio, y seguramente todo el día vas a estar inquieto. Pero si tu cerebro en las mañanas le alimentas de cosas positivas, lo alimentas de cuestiones que te van a llegar a ti o que le pueden llegar a otras personas, ser altruistas, esas cosas son las que de pronto el mundo puede cambiar. Yo ya les he dicho a ustedes: hagamos historia, cambiemos el mundo, veamos el mundo de una forma diferente. Aprovecho, por último, vamos a tener el 9 de noviembre un curso en el cual vamos a tener un motivador, Eri Rocha, que ya lo entrevistamos. Vamos a tener a Linda Marcela, que es la que nos apoya en la parte psicológica, digámoslo así. Y voy a estar yo, por supuesto. Va a ser en la 2710 Strong Avenue, en Kansas City, Kansas, de 3 a 6 el 9 de noviembre. Vamos a hacer la promoción, vamos a hacer una promoción de pronto día a día sobre el seminario que vamos a hacer, pero no se lo pierdan tampoco. Va a ser bien importante, va a ser de pronto un comienzo para que ustedes también tengan derecho a asistir a toda esta parte de conocimiento que nosotros tratamos de transmitir. Bueno, los dejo. Recuerden nuestras redes sociales: Juan Ferreira 2019, en Instagram Juan Ferreira 6319, y suscríbase a nuestro canal. De eso depende que nosotros sigamos dando toda esta información. Los dejo, no sin antes decirles que los quiero muchísimo, que los llevamos en el corazón y que trabajamos fuertemente para ustedes. Así que recuerden siempre que tenemos el mundo en nuestras manos.